Bueno, gracias Donald por la introducción y gracias a todos por estar hoy, bueno, pues junto con nosotros en esta segunda jornada del ID Foro 2021. Y voy a introducir al señor Gustavo Linares. Gustavo Linares es licenciado en Sistemas con una especialización en Seguridad de la Información. Él comenzó su trabajo o su carrera profesional como desarrollador y a los pocos años entró a trabajar en el área de redes informáticas. En ese momento, en el momento en el que comienza a trabajar en el ámbito del networking, nace su interés por la ciberseguridad y en el año 1998 se convierte en un pionero cuando decide dedicarse de forma definitiva y exclusiva a este ámbito, al ámbito de la ciberseguridad. Desde entonces ha trabajado en diferentes empresas de manufactura, petróleo y finalmente en el ámbito gubernamental. En la actualidad es director general de Seguridad Informática y del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este puesto de trabajo, en el actual puesto de trabajo, se ha enfrentado a grandes desafíos, a la publicación de las políticas de seguridad de la información para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del CSIRT, del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, con un doble foco, con el foco tanto para el Gobierno como para el ciudadano. La responsabilidad de la seguridad informática para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebró en Buenos Aires en el año 2018 y, por supuesto, la implementación de la infraestructura de clave pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la que han desarrollado el modelo de identidad digital y de firma digital. Muy buenas tardes, Gustavo, y gracias por participar con nosotros. A ver, un momentito, a ver si te vemos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchísimas gracias. Gracias a ti por compartir con nosotros este momento. Y mira, el Gobierno de Buenos Aires en el ámbito latinoamericano es un referente como una de las municipalidades más avanzadas en la implantación de la firma digital. ¿Cuándo comenzaron a utilizarla? Y sobre todo, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso de implementación de ella. Bueno, en la Argentina salió la ley de firma digital en el 2008, pero su reglamentación tardó bastante. Nosotros necesitábamos implementar un proyecto de firma porque nos habíamos puesto como proyecto modernizar la ciudad de Buenos Aires, despapelizarla también. Entonces habíamos sacado una ley que avalaba el expediente electrónico, salvando las distancias de lo que era el expediente por papel escrito. Entonces necesitábamos implementar una firma, porque cada uno de esas documentaciones que llevaba un expediente electrónico debía ir firmado. Entonces implementamos la firma digital en el año 2014, en realidad lo habíamos empezado un poco antes, en el 2014 terminamos de reglamentarlo y sacarlo por ley como una firma digital válida dentro de lo que era el ámbito del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires. Esa implementación la hicimos en una infraestructura abierta, creo que muchos deben conocerla, es el EJBCA, con un frontend propio, obviamente. Así que ahí arrancamos en nuestro proyecto de firma digital. Ajá. Has dado un término que es la despapelización y creo que ha sido uno de los retos más importantes que habéis tenido. Háblanos un poco del camino, de todos los trámites y de los beneficios que han obtenido tanto la Administración como los ciudadanos en Buenos Aires. Sí, la verdad que la despapelización no es solamente sacar el papel, queda clarísimo, ¿no es cierto? Digo, todo lo que implica el hecho de despapelizar o modernizar todos los procesos y los trámites dentro de la ciudad de Buenos Aires, llevó adelante un montón de tiempo de trabajo, donde los beneficios quedan bastante claros. El ciudadano tiene muchísimo menos tiempo en cada uno de sus trámites, puede llevar un registro de ellos, sabe dónde está específicamente su expediente, tanto internamente dentro del gobierno propio de los trámites que trabaja el ciudadano.
tenemos una interfaz donde él se identifica y empieza a generar su expediente, el trámite que tenga que hacer cualquiera afuera. Y por otro lado, también ayuda al hecho de que entonces ahora, una vez digitalizado, firmado digitalmente por cada uno de los funcionarios que debieran firmar ese proceso, ahora está de una forma o quedó de una forma centralizada. Esto significa que el ciudadano ya no tiene que presentar múltiples veces el mismo documento o la misma certificación, porque nosotros ya lo tenemos eso. Entonces, uno de las consignas que teníamos es: no le podemos pedir al ciudadano lo que el propio gobierno ya tiene. Entonces, eso ayudó en este proceso de despapelización. Gustavo, muchas veces cuando estamos hablando de infraestructuras de una ciudad, hablamos de infraestructuras físicas y al final las infraestructuras físicas tienen un coste muy importante con respecto a desarrollo y me refiero pues a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Las vías y estas cuestiones. Ustedes lo que han hecho, entiendo, desde el área de tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido pensar muy mucho en infraestructura tecnológica. De todos estos trámites o de los trámites que habéis puesto en marcha para el Gobierno o para los ciudadanos, háblanos de alguno que específicamente haya hecho que al final el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, que son 3 millones de habitantes en la ciudad, haya sido como clave, haya sido el que más utilizan y que al final podamos ver cómo un driver puede hacer que posteriormente el resto de los servicios puedan funcionar. A ver, sí. Claro, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, como vos dijiste, pero tiene también 3 millones de visitantes por día, porque la Ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen lo que es Argentina y Buenos Aires, la ciudad, a los alrededores de la ciudad, está la provincia de Buenos Aires. Eso se lo llama, acá se lo llama AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires extendido desde la ciudad hasta la provincia. Y eso hace que nosotros tengamos 3 millones de habitantes todos los días que vienen a trabajar, que vienen a hacer sus deberes, sus trámites, y se va a la noche. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad no estamos solo enfocados a el propio ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, sino a todos los que por algún motivo hacen algo sobre la ciudad. Entonces, de esos trámites, todos en realidad, en mayor o menor medida, son importantes para poder agilizar y modernizar el Estado. Pero tuvimos uno que fue emblemático porque fue uno de los primeros y fue casi como una prueba para ver cómo funcionábamos, y es todo lo que tenía que ver con la parte del registro civil, todo lo que tuviese que ver con partidas de nacimiento, partidas de funciones, que antes lamentablemente tenías que ir hacia una de las sedes del registro civil, solicitarlo, eso se iba a buscar a un despacho, a un depósito, se iniciaba el trámite y tenías que volver a los 10, 15, 20 días a ver si ya habían encontrado esa partida de nacimiento o esa partida de función. Y todo esto ahora se hace de forma virtual. Eso fue uno de los trámites más referenciales por el hecho de que fue una prueba piloto que salió perfecto, salió muy bien, y de ahí en adelante empezamos a trabajar con todos los demás procesos de la ciudad. Ajá. ¿Cuántos de estos trámites se realizan a lo largo de un año o de un mes? Es decir, ¿tienes algún tipo de medida con respecto a este o algunos que se realizan en el registro o algún otro? Porque al final lo que ustedes están haciendo en este momento, dándole trámites que entiendo que de forma telemática 100% los ciudadanos pueden realizar, lo que están haciendo es dándoles tiempo a los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Más o menos cuántos son? Sí, por supuesto. A ver, el número de todos los trámites y todos los procesos que se
que se digitalizaron en el 2019. Tengo un número global, estábamos cerca de los 18 millones. Pero en el 2020, producto de la pandemia, todo lo que se estaba empezando a digitalizar o teníamos como proceso la digitalización fue obviamente acelerado, para lo cual en el 2020 triplicamos ese número que teníamos en el 2019. Y esto ya quedó. No es algo que se vuelve para atrás, así que de ahora en adelante todo eso va a ser solamente incremento. Triplicarlo es que cada uno de los ciudadanos de Buenos Aires, como media, ha estado haciendo 18 trámites de forma telemática durante el año 2020, lo que significará en tiempo, porque desafortunadamente todavía no conozco la ciudad de Buenos Aires, pero me imagino que cada trámite hasta el momento actual estaba rondando las 3 horas aproximadamente del ciudadano, ¿no? Entonces, si son 18 trámites por cada uno de los ciudadanos, es un montón de tiempo. ¿Es así? Sí, y no solamente las 3 horas, porque puede ser que el trámite en sí, en tiempos absolutos, estemos hablando de 2 horas, 1 hora, pero probablemente, porque la gran mayoría de ellos requerían de más de un día, ¿sí? Por más que uno vaya, se acercara a la sede y estuviese o tardara 20 minutos dentro de la sede, pero seguramente tenía que volver 1 o 2 días más, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, si uno pedía o solicitaba una partida de nacimiento, era en primera instancia ir a la sede a solicitarla, pagar ese trámite y volver a los 15 o 20 días para retirar la partida. No era algo inmediato. Eso también se tiene que tener en cuenta, porque puede ser que el trámite en sí tardara 20 minutos o media hora, pero en 2 tiempos diferentes. Es decir, que en este momento todos los trámites que se hacen de forma telemática, de forma en línea, son trámites que tienen un principio y un final, es decir, el proceso se ha acortado y el proceso se realiza desde que lo comienza el ciudadano, se le entrega al momento. Hay algunos trámites que necesitan un proceso y luego se le envían por correo. ¿Cómo es este sistema o cómo es el servicio? Claro, hay una interfaz del ciudadano donde él arranca, inicia su trámite. Los trámites están catalogados, etcétera. Supongamos, y vamos de nuevo al mismo ejemplo, solicita una partida de nacimiento, se le va a indicar un medio de pago, se realiza el pago, por correo se le va a informar que el pago fue recibido y aceptado, y posteriormente al siguiente día, hoy estamos tardando 24 o 48 horas, se le envía por correo electrónico y se le manda un mensaje por medio de Boti, que es una herramienta que también ha fluido muchísimo. Boti es un robot de WhatsApp del gobierno de la ciudad. Se le envía también por medio de Boti la partida ya firmada. Boti. Es interesante este modelo porque yo creo que es tendencia que al final las relaciones con las personas, las relaciones con los ciudadanos empiecen las relaciones telemáticas empiecen a ir un poco más en la medida de lo que es natural para nosotros. O sea, que es una excelente forma de interactuar con ellos. ¿Dónde aplica la firma digital en el proceso? Dentro de todo el proceso de los servicios telemáticos que se le ofrece a los ciudadanos, ¿cómo se está utilizando? Entiendo que es a través de los funcionarios, pero cuéntenos un poquito cómo es el modelo. Sí, todo documento que se genera en una oficina del gobierno de la ciudad tiene que ir firmado digitalmente. Algunos de ellos son firmados por funcionarios, otros son firmados por aplicaciones. Todos sobre la base o sobre el certificado emitido por la firma digital de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para seguir en la misma línea, una partida de nacimiento sale firmada digitalmente por el funcionario de turno del registro civil que avala que esa partida de nacimiento que es válida. Ajá.
vamos a hablar del bocadillo de chorizo. Es decir, ustedes tenían gran cantidad histórica de trámites para poner en marcha, es decir, transformar todos los trámites que existían de forma tradicional o de forma estándar, pues han tenido que estar decidiendo, porque entiendo que no todos se han puesto en marcha desde el primer momento. Le hago una pregunta un poco anidada y la trabajamos en esta línea. ¿Cómo han hecho la selección de cada uno de ellos? Empezaron por el proceso piloto, que además luego fue el éxito del registro, pero ¿cómo han hecho la selección de cada uno de los trámites? ¿Cuál es el proceso de reconversión a un proceso telemático? Porque entiendo que habrá habido algún tipo de reingeniería o de mejora en el proceso. ¿Dónde están ahora mismo? Es decir, ¿cuántos trámites tienen desarrollados? ¿Y cuántos nos quedarían por convertir a telemáticos, si es que nos queda alguno? A ver, sí, nosotros tenemos un área dentro de la Secretaría de Innovación que se dedica justamente a digitalizar procesos. Y ellos son los que lo que hacen es, tienen reuniones, van a las oficinas donde el proceso se inicia, donde cualquiera de sus trámites inicia, y hacen un seguimiento de cuál es el proceso manual existente. De ahí se descarga y se baja sobre unas planillas para dimensionar qué sería digitalizar ese trámite. Muchas veces digitalizarlo no implica seguir exactamente cómo hoy el proceso o ese trámite continúa, sino interactuar con otras áreas, porque, como habíamos dicho antes, una de las cosas que se empezaron cuando se inició todo esto es que la digitalización de un trámite no solamente significaba despapelizar, sino la interacción de los demás trámites. Muchas veces, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un trámite de ampliación de la casa, si yo quiero hacer una ampliación de mi casa, tengo que iniciar un expediente y pedir el permiso, voy a hacer tal cosa. Eso no solamente incluye áreas de lo que es diseño urbano, etcétera, sino que también áreas que están involucradas en inspecciones de locales, inspecciones de casas, etcétera, y áreas que tienen que ver con lo que es la cantidad de metros cuadrados que uno puede construir dentro de ciertos lugares de la ciudad. Antes un ciudadano para hacer eso tenía que iniciar sobre el expediente, sobre el área que se dedicara a la parte de diseño urbano, y después tenía que llevar sus expedientes a las distintas áreas. Bueno, lo que se ha hecho es que cada vez que encarábamos este área que mencioné anteriormente, llegaba a una oficina y decía, bueno, ¿cuál es el trámite que vos estás haciendo con el ciudadano o para dentro del gobierno? Empezaban a surgir interacciones con otras áreas de gobierno que también llevaban sus propios trámites. Entonces, no era solamente despapelizarlo, sino hacer una línea conductiva para que ese trámite empezara y terminara en el mismo lugar. Y ese mismo lugar era un solo lugar, que era la interfaz entre el Estado y el ciudadano. Gustavo, antes... Hiciste una pregunta, perdón, sí, de cuántos trámites. La verdad que no tengo el número acá, la verdad que no lo leí anteriormente, pero hoy estamos en el 90% de todos los trámites están digitalizados. El 90% de todos los trámites de una municipalidad de 3 millones de personas, sí, más los otros 3 millones que trabajan diariamente. Es un dato extraordinario, porque además estamos hablando exclusivamente de 7 años. Sí. Es así. No, pues es un dato fabuloso. Al hilo de este punto, y también un dato que dabas hace un ratito, es que previamente a los ciudadanos se les pedía información que ya la municipalidad estaba o el gobierno tenía en alguna otra de las áreas. Entonces,
entiendo que además de la puesta en marcha de una identidad digital y además de la despapelización de los procesos, habéis hecho algún tipo de actuación en una integración de toda la información para que todos los departamentos o todas las áreas del gobierno beban de ella. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. Se armó una Big Data donde la identidad, se generó una única identidad ciudadana, una única identidad digital de tanto del gobierno como del ciudadano, para que todo lo que tuviese, cualquier documentación que presentara dentro del gobierno o que ya lo hubiese presentado anteriormente, estuviese identificado, tagueado con esa identidad y cualquier área de gobierno lo pudiese acceder. ¿Cómo un ciudadano o como una persona que recibe un documento que ha sido despapelizado, cómo se garantiza que ese documento es un documento válido, que es un documento real que ha sido emitido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o por alguno de los funcionarios del gobierno? Básicamente porque está firmado digitalmente por la autoridad certificante o por un certificado con el aval de la autoridad certificante del gobierno de la ciudad. Ajá. ¿Tenéis un servicio de validación en línea o utilizan servicios de terceros? No, tenemos un servicio de validación en línea. Ajá. Gustavo, no sé cuántos años, decirte un poco después de que comenzaras tú a trabajar, en una universidad con la que yo tenía relación, me quedó marcado un artículo que leí en la pantalla en un tablón de anuncios que decía: imprimir es un verbo muy caro. Y es una frase que me quedó marcadísima, porque cuando hablamos de imprimir, no solo hablamos de la generación del documento, o la generación me refiero al consumo de papel, al consumo de impresión, a todo lo que tiene que ver con los servicios de impresión, las impresoras, los toners y demás, sino que luego tenemos un coste que muchísimas veces está escondido, que es el almacenamiento del papel. Sí. Desde el año 2014 ustedes han despapelizado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenemos una estimación de más o menos el ahorro que ha supuesto este imprimir, que es un verbo tan caro? No lo tengo yo. Digo, sí se hizo en algún momento un cálculo, pero no lo tengo, ese ahorro. De todas maneras, como vos decís, no es solamente el hecho de imprimir y el uso del papel y del uso de la tinta, sino que también está claro es justamente la guarda de esos documentos, ¿no es cierto? Nosotros cuando empezamos con el proyecto de despapelizar la ciudad, una vez iniciado, paralelamente se empezó a digitalizar también los expedientes antiguos, los que estaban en papel. ¿Por qué? Porque había que hacer la guarda. Por más que no usaras más papel, que no imprimieras o que no consumieras más papel por expedientes antiguos, sí había que hacer la guarda, entonces se empezó a digitalizar y a firmar digitalmente esa documentación. Ajá. Hombre, si estamos hablando simplemente en el año 2020, 18 millones de trámites, ¿no? Si es triplicado 6 millones que teníamos en el año anterior, estamos hablando de una barbaridad de... No, 18 no. Bueno, no, estamos hablando realmente de una barbaridad de documentos que se tenían que almacenar antes en bodegas y que a día de hoy es que no existen de forma digital. Tenemos el concepto de la seguridad, entiendo, porque el documento firmado digitalmente es un documento pues que al final es original en tantas copias como se desarrolle, con lo cual, bueno, pues creo que de verdad que hasta el momento han hecho un excelente trabajo, sobre todo en ahorro de tiempo y servicio a los ciudadanos y luego en ahorro de costos para el gobierno. Vamos, nos quedan 5 minutitos, Gustavo, y quería... estábamos hablando antes del año 98, cuando empezaste a
a arrancar o cuando entraste en el mundo de la ciberseguridad. Eres una persona con extraordinaria experiencia, pero se te ve una persona joven. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito a la audiencia de ID Foro cuáles son los planes o cuál es el proceso o cuál es el proyecto que tenéis en los próximos 5 años dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te agradezco el cumplido. En realidad, hablando de cumplí 50 años hace 6 días, 7 días atrás, así que no es tan felicidades. Mirá, digo, los proyectos de acá a 5 años son muchos en referencia a lo que es ciberseguridad, pero específicamente a lo que es firma, ya que estamos en este contexto, nosotros hoy estamos trabajando para cambiar esa infraestructura de firma digital creada en el 2014, que en realidad fue creada en el 2013 y fue, digamos, legalizada o reglamentada en el 2014, para cambiarla porque, bueno, ha quedado obsoleta. Y nosotros hoy tenemos requerimientos de muchas áreas, de otras áreas de gobierno y necesidades que no podemos soportarlas sobre esta plataforma antigua. Entonces, uno de los grandes proyectos es llevar hoy ese cambio. Ese cambio implica que nuestra firma digital no solamente la vamos a tener o que cada funcionario o suscriptor va a requerir de un dispositivo criptográfico único, sino que llevar esta firma digital a una movilidad. Esto implica poder utilizar un almacenamiento centralizado de certificados y poder hacer los trámites de forma móvil, con dispositivos sea tablets, notebooks, computadoras, teléfonos celulares. Para nosotros es importantísimo eso. Nosotros hoy, en estos últimos años, hemos implementado la firma sobre innumerables cantidades de procesos, como ser áreas de seguridad, infracciones, inspecciones en el área de salud. Estamos llevando adelante o estamos terminando la digitalización de lo que es la receta electrónica para los pacientes. Todo eso lo queremos llevar sobre esta nueva plataforma de infraestructura de firma digital. La idea nuestra es en el término de lo que queda de este año y en el 2022 y 2023, terminar de cerrar todo este proyecto nuevo de firma digital y llevar todos los trámites que nos quedaron pendientes o las necesidades pendientes de identificar y certificar un documento a todos los trámites y todos los procesos de la ciudad. Y obviamente acompañar esto, porque nosotros, si bien somos el Poder Ejecutivo, le damos servicios a los poderes judiciales y el Poder Legislativo, para lo cual llevar esta misma infraestructura hacia esos poderes para que ellos también empiecen y continúen sus procesos de digitalización de todos los trámites. Eso en lo que tiene que ver con la identidad digital y los procesos de firma digital y firma electrónica de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, y con respecto al ciudadano, ¿cómo se identifican en este momento? ¿Y van a tener una identidad digital del gobierno? ¿Utilizan identidades que ya existen? Es decir, ¿cómo garantizamos la identidad de los ciudadanos? Sí, esto ya es un tema que está abarcado por todo lo que es el gobierno nacional también en este caso y gobiernos provinciales. Nosotros tenemos la identidad digital del ciudadano en un proceso de identidad propia, pero que desde el año pasado empezamos a trabajar en compatibilizarlo con la identidad del Registro Nacional de las Personas. Acá se llama RENAPER, ¿sí? Esta identidad no solamente implica
un documento único, que es el que tiene todo ciudadano en la Argentina, sino llevarlo a lo que es la parte digital. Y la parte digital implica la biometría. Entonces estamos trabajando en un proceso de biometría para identificar a los ciudadanos y poder validarlos en un único ámbito cloud interno de gobierno, ¿sí? Donde cualquiera de los que pueda identificar a una persona, en cualquiera sea de los momentos o trámites o situaciones que correspondan, se pueda centralizar esa biometría para tener una única identidad en ella. Nosotros, uno de los trámites que ahora estamos llevando adelante, o de los procesos que estamos llevando adelante, que es muy importante para nosotros, es que se surgió mucho en la pandemia, lamentablemente, era poder generar la defunción de una persona que teníamos catalogada como NN, ¿sí? Y la única manera de hacerlo era por medio de la biometría. Gustavo, hemos llegado al final de esta charla y, bueno, pues agradecerte enormemente de nuestra parte o de parte de ID Foro 2021 haber compartido con nosotros este tiempo y sobre todo la experiencia de éxito, de tremendo éxito que habéis desarrollado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si fuera ciudadano de la ciudad, pues estaría muy orgulloso, porque además conozco, y como te decía antes, no conozco Buenos Aires, espero que me invitéis dentro de poco, sí conozco realidades de ciudades con complejo tráfico, y que seáis capaces de haber llevado hasta el momento el 90% de los trámites que se pueden realizar a un modelo telemático es algo extraordinario. Entonces, bueno, pues de nuevo, darte mil gracias por estar con nosotros y además por haberme acompañado en este momento, porque a partir de ahora tú y yo somos miembros de ID Foro y dentro de poco tendremos alguna sorpresa adicional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Un saludo. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.